Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Muy buenos días, hermanos. En el devocional del capítulo 5, Nehemías había encontrado toda clase de oposición que uno pudiera imaginar en la reedificación de los muros de Jerusalén. El enemigo había estado muy activo y había puesto en su camino toda clase de obstáculos que pudieran causar que él fracasara en su propósito. Eso mismo sucede con nosotros en el día de hoy. La única diferencia es que en nuestra experiencia él muchas veces tiene éxito y nosotros fracasamos. Dios no quiere que nosotros fracasemos y ha provisto todo lo necesario para que no seamos vencidos. Ahora, en el caso de Nehemías, no fue así. Hoy en nuestro tiempo con Dios vamos a estudiar el capítulo 6 del versículo 1 al 14. Leamos el versículo 1. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Observamos aquí la honestidad de Nehemías. Reconoció que aún no había colocado las puertas en su sitio, es decir, que el trabajo no estaba terminado al 100%. Él no trataba de ser sutil o listo. Nehemías solo pretendía decir la verdad y dar resultados, sin importar todo lo que se estaba maquinando a su alrededor. Estaba dispuesto a rendir cuentas. Eso también es un ejemplo para muchos cristianos que a veces rinden cuentas de su labor solo parcialmente, ocultando aspectos de su trabajo que quizá no les favorezcan. Cuando servimos en la obra del Señor, debemos estar dispuestos a rendir cuentas, pues es un trabajo santo. Esto denota transparencia y sinceridad. Leamos por favor el versículo 2 al 5. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Los enemigos habían invertido sus tácticas. Ya que no habían podido detener el trabajo, propusieron reunirse con Nehemías para llegar a una solución negociada. Esto lo hicieron insistentemente. Su intención, por supuesto, no era el bienestar de Nehemías. Y así fue como Nehemías rechazó la invitación, porque como él mismo dijo, tramaban hacerme daño. Probablemente estaban planeando matarle. Nehemías pensó que no tenía sentido discutir detalles con el enemigo. Simplemente envió mensajeros diciendo que estaba muy ocupado en una obra muy importante y que no podía ir a verlos porque si abandonaba sus tareas, entonces el trabajo se detendría. O sea que Nehemías se negó a llegar a una solución negociada. Es increíble ver la sabiduría que Dios le daba a su siervo, pues Nehemías estaba llevando a cabo una buena obra y no tenía tiempo para abandonar su misión y perder el tiempo con sus enemigos. Hay quienes quieren que la iglesia sea complaciente con el pecado y con sus adversarios y entre en un terreno de componendas, acuerdos y concesiones. Nada tenemos que acordar con quien no tiene la misma visión, donde no hay el mismo sentir y donde no hay comunión. Eso nos desvía del verdadero propósito. Debemos estar enfocados en realmente lo importante, en construir una iglesia que realmente agrade a Dios, donde el pecado no se maquilla ni se disfraza, donde estamos todos enfocados en agradar a Dios. Esto no es negociable. Lo santo no se negocia ni por un plato de lentejas. Leamos el versículo 6 y 7, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarlos, y que por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey
tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Este hombre Gazmú parece que siempre estaba allí. Era el peor de ellos en lo que el chisme se refiere. La carta que acusaba a Nehemías de rebelarse y fundar un estado separado fue una carta preparada para desanimar a aquellos que estaban trabajando en el muro, y acusaba a Nehemías de querer convertirse en un rey. Vemos que no solo le acusaron de reclamar un reino, sino también de reclutar profetas que apoyasen sus demandas. Estas fueron, pues, perversas calumnias difundidas sobre Nehemías. La carta indicaba que ellos querían averiguar si estas noticias eran realmente ciertas, porque querían informar al rey sobre ellas. De esta manera presionaban a Nehemías para que se reuniera con ellos. Ahora vayamos al versículo 8 y 9. Entonces envié yo a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos no me amedrentaban diciendo: se debilitará las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. La reacción de Nehemías ante el enemigo, como vemos, fue decirle que no había nada de cierto en sus rumores, sino que estos eran productos de su imaginación. Fue una manera elegante de llamarlos mentirosos. Al hacer frente a este problema, Nehemías recurrió al Señor, consciente de esos grandes esfuerzos del enemigo para detener la obra de reedificación. Y entonces le pidió fuerzas para continuar resistiendo. Aunque no lo creamos, porque nuestra carne nos se duele, la mejor forma de enfrentar la infamia y la deshonra es confiando en Dios, postrándonos ante Él, y el Señor siempre será ese amparo y fortaleza. Leamos los versículos del 10 al 14. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerramos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. Semaías, que era un falso profeta, fingió tener un gran interés en la seguridad de Nehemías. Dijo que quería revelarle una conspiración contra su vida. El templo era el único lugar donde Nehemías estaría seguro, y le estaba sugiriendo un acto cobarde. Pero no tuvo en cuenta la fortaleza espiritual de Nehemías. Podemos ver que Nehemías se encontraba en medio de complots y planes para destruirle. Bien, él se ocupó de esas personas que fingían ser sus amigos, pero aún así se encontraba en una posición difícil. Estaba entre la espada y la pared. Apenas se daba vuelta, se encontraba en medio de otra conspiración. Pero al verse en esa situación, recurrió a Dios. Nehemías descansó en Dios. Él sabe que el Señor es justo y su justicia es perfecta. Por eso los ataques nunca lo desviaron de su propósito santo. Él tenía claro que su esperanza era Dios y que Él lo protegería de cualquier mal. Recordemos, hermanos, que Dios es nuestro amparo y fortaleza. No nos desviemos del verdadero propósito. Retornemos al camino que Dios nos ha trazado y enfoquémonos en desarrollar su obra. Amado Padre, Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar enfocados, Señor, en lo que es importante, a estar en comunión con quien debemos estar en comunión y a trabajar en tu obra sin importar los ataques del enemigo, porque van a venir y nos van a querer perturbar, pero debemos seguir hacia esa meta que se ha trazado, Señor.
expandir tu reino, que es lo más importante. Muchas gracias por todo, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia fuerte y firme, Señor. Una iglesia que te agrade. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.